Muy bien, continuamos. Porque... ¿Me parece o tenés algo en la boca? Sí, pasa que te explico cómo es la dinámica. Primero tenés migas, Alan, limpiate. No. Esto no es serio. No, pero es radio, no hace falta que lo cuentes. Ay, Dios. ¿Puedo continuar? Sí, continúa. O en todo caso, remala vos hasta que yo... No, me parece igual que estás a tono, porque vamos a hablar de las mesas familiares, de la mesa de ahora, ya de a la noche, quizás sí, cuando te juntás con algunos amigues ahí a discutir, y te encuentres así como Alan comiendo algo y de repente un tío dice algo y eso que estás comiendo se te queda atorado en la garganta. ¿Qué tema, no? ¿Sos de discutir en las mesas familiares o sos más de chicos de política, de fútbol y de religión? Depende. Esa boludez que dicen todo, que no me la banco más. Para mí depende mucho el contexto. Por eso estamos como estamos. Yo, y desde acá, en Nenes de Antes siempre lo decimos, Sí. Peleen, discutan, argumenten en las mesas familiares, pero también hay que saber a veces como contextualizar, frenar y saber que con algunas personas ya está. Creemos que uno de los temas de la mesa familiar y que va a dar tela para cortar va a ser los últimos índices de desocupación en el país. ¿El nivel de discusión en la mesa? Va a ser medio porque, bueno, esta mesa se va a estar dividiendo, como decíamos al comienzo del programa, entre aquellos que creen, bueno, un poco en la meritocracia, en que con esfuerzo y madrugando se puede sobrevivir, y están los otros que saben que, bueno, la crisis se está golpeando fuerte, los puestos de trabajo se escasean y quizás algún que otro que ya se quedó sin trabajo. Es verdad, se me ocurre ahora, se me vino a la mente una que me exaspera, que es... Yo me tengo que levantar a laburar todos los días. A mí nadie me regala nada, ¿eh? Esté el gobierno que esté, yo me tengo... No, amigo, no es así, no es así. Pero bueno, posibles frases que se puedan enunciar hoy, al menos en la mesa familiar. Y va a estar aquel abuelo, ¿no? Que quizás diga, ojo que hay muchos que no quieren laburar, ¿eh? Sí. Si no, fíjate que están los venezolanos acá dando vueltas y la mayoría tiene trabajo. Otro va a decir, con la caída de la industria y del ajuste, te digo, con la crisis que hubo, que el empleo no haya superado los 2 dígitos, no está tan mal tampoco. Claro. Y está el otro que va a decir, el INDEC miente, el desempleo ya pasó los 2 dígitos. Lo que pasa es que les da un 9,1 porque no cuentan a los trabajadores en negro que echaron. Vamos a los ejes de la noticia. Me parece bien, porque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo reveló los datos del mercado laboral correspondientes al último trimestre del año pasado, del 2018, y bueno, allí quedó al descubierto la grave situación de desempleo que hay, que a nivel nacional llegó al 9,1% sobre el 7,2% del año 2017. Entre los ocupados, los demandantes de empleo crecieron del 14,7% al 17,3%, mientras que la subocupación, que se refiere a aquellos asalariados que poseen un empleo, pero quisieran trabajar más horas, avanzó al 12%. De acuerdo con las estimaciones del INDEC, se perdieron 484.000 empleos plenos y la subocupación subió a 360.000. En tanto, la cantidad de desocupados avanzó aproximadamente a 380.000. Otro de los datos alarmantes es que la falta de empleo afectó con más fuerza a los jóvenes y, sí, adivinaron, las mujeres. El 51,6% de las personas desocupadas son personas de hasta 29 años y a su vez de estas el 51% son mujeres. Por otra parte, el conurbano bonaerense sobresale con el desempleo más alto porque presenta una tasa de 11,4% frente a una de 9,2% de un año antes. Son 644.000 desocupados, casi el 37% del total nacional. Es muchísimo esto. Y en la ciudad de Buenos Aires subió de un 5,9 a un 6,9 o traducido en cantidades aproximadamente 100.000 desocupados. Se trata de un nivel que se ubicó entre los más altos desde que volvió la democracia, aunque lejos de los picos en los tiempos del tipo de cambio fijo de los 90, donde alcanzó el 17,3%, o de aquel 18,3% en la crisis de la convertibilidad a fines del 2001, y lejos también del récord del 21,5% en la primera mitad del año 2002. Y las expectativas no son mejores, porque las consultoras privadas ya estiman que este año no va a haber una recuperación del mercado de trabajo y el desempleo, y probablemente vuelva a subir esta cifra en el promedio anual. Ahora ya tenemos los tips, digamos, de alguna manera, o las claves para entender qué fue lo que pasó, pero invitamos al economista Martín Kalos
para que responda a esas frases que puede llegar a decir, por ejemplo, un tío cuando te diga, ojo, que muchos de estos no quieren laburar, si no, fíjate que vinieron los venezolanos, que la gran mayoría no tienen trabajo. Hay que empezar por decir con todas las letras que este discurso es mentira, es falaz. ¿Por qué? Porque en verdad en Argentina el problema no es que no se quiera trabajar, sino que efectivamente no hay trabajo para todo el mundo. Los y las personas que vivimos en Argentina, esto lo sabemos, muchas de las crisis que hemos vivido con el empleo en las últimas décadas, desde los 80 para acá, y quizás con ese pico tremendo que fue fines de los 90, comienzo de los 2000, ¿no? Donde más de la cuarta parte de quienes buscaban trabajo no lo conseguían. Sabemos que en verdad el problema se basa siempre en que las empresas no contratan si no van a vender. ¿Para qué contratarían personal? ¿Para qué contratarían gente si no tienen expectativas de venta? ¿Para qué producirían más si no lo van a vender? Ir a pérdida no es negocio para ninguna empresa, con lo cual esto es lógico. Entonces el punto es, si no hay ventas, las empresas no tienen por qué contratar y lo que falta es trabajo, puestos de trabajo en todo el país. Y como decía Martín Kalos, lo que falta son puestos de trabajo. Esto que dice el tío de que, bueno, acá no labura el que no quiere, vinieron los venezolanos y la gran mayoría tienen trabajo, Martín Kalos decía que es falaz y también decía esto. Y este contraargumento medio extraño de que hay personas, en este caso, ¿no?, venezolanos que consiguen trabajo, sí, a ver, puede ser cierto en cierta medida, pero no es algo masivo. En todo caso, lo que se está aprovechando en ese caso de parte de algunas empresas es que estas personas vienen realmente muy necesitadas y aceptan incluso trabajos que son muy precarios y hasta que uno podría calificar de casi de ilegales, porque imagínense, no sé, estos laburos que son todo el día, que pagan muy poco, realmente muy poca plata, y que además no tienen ningún derecho asociado, porque no reconocen una relación de dependencia, y entonces si uno se enferma no cobra ese día porque no trabajó, uno no tiene derecho a vacaciones, no tiene obra social, no tiene los derechos más mínimos, y el empleador ni siquiera reconoce que uno es empleado en muchos de estos casos, sino que está completamente informal y no registrado. Este tipo de trabajos es algo que hay que erradicar de Argentina. Lo que queremos es trabajo de calidad y no tener que andar penando a ver si hay o no este tipo de laburos para compensar la falta de laburos en general que hay en todo el país. Estás escuchando al economista Martín Kalos, que nos está ayudando a responder estas posibles frases que escuchemos en la mesa familiar cuando te sientes a comer y por ahí salga el tema de la desocupación que creció en la Argentina y se generen esos debates. Pero también le preguntamos, Martín Kalos, ¿qué le podemos responder a la prima que nos dice, mirá, con la caída de la industria, con el ajuste que hubo, con la crisis que hubo, que el empleo y el desempleo no haya superado los 2 dígitos, no está tan mal? La prima tiene un muy buen punto y de hecho es una de las cuestiones clave que hay que entender de la crisis de 2018. El desempleo no aumentó tanto. Y acá hay 2 razones. Uno es, no solo el desempleo marca problemas en los indicadores laborales. Hay otros indicadores, por ejemplo, gente que tiene trabajos, subempleados, es decir, que trabajan pocas horas, o ocupados, pero que no están conformes con el laburo que tienen porque no les alcanza el ingreso o porque no es el trabajo que desearían tener, que están revelando problemas en el mercado de trabajo, de los indicadores laborales. Y si uno agarra todas esas categorías, ya no es un 9,1% de la gente la que busca trabajo, sino que gente que ya tiene laburo y sigue buscando porque el que tiene no le alcanza o no le es suficiente, ya llegamos a más del 25% de la población buscando trabajo, de la población económicamente activa, ¿sí?, que es como se mide estos indicadores. Bien, la prima no estaba tan equivocada con respecto a estos 2 dígitos, según le decía y le respondía el economista Martín Kalos, pero también le va a agregar una cosita más. Y en el último año se agregaron 600.000 personas a buscar trabajo. Y esto habla de un deterioro laboral en general. Tiene que ver mucho con que se agrega gente a buscar trabajo que antes quizás estaba inactiva, es decir, no buscaba y no trabajaba, o que tenía algún laburito,
pero con eso iba y ahora no le alcanza más, o los ingresos cayeron. Y este es el otro punto fuerte de la crisis. Los ingresos en 2018 cayeron un 10% en términos reales. Es decir, con los salarios que tenemos en Argentina, compramos en promedio 10% menos que un año antes. Esto hace que muchos hogares que antes llegaban, ahora no lleguen a fin de mes y tengan que alguien más de la familia salir a buscar laburo. Y esto repercute particularmente sobre mujeres jóvenes, sobre jóvenes en general también, porque son quienes habitualmente por ahí se encargan de tareas de cuidado en el hogar, que no son no remuneradas, no se contabilizan como un trabajo, pero son absolutamente necesarias para reproducir la vida, ¿no? Bueno, si las personas que tenían laburo hasta ese momento lo pierden o tienen miedo de perderlo, o el ingreso ya no alcanza porque la inflación le gana a los salarios, ahí tenemos esto que está pasando en el último tiempo, que es que más gente tiene que salir a buscar trabajo para compensar. Economista Martín Calos, ¿y qué le puedo responder hoy a la noche a mi cuñado cuando salga el tema de la desocupación y él me diga, el INDEC miente, loco? Decían que antes el INDEC mentía, pero ahora también miente el INDEC, porque el desempleo en realidad ya pasó los 2 dígitos. Pasa que les da 9,1 porque no están contando a los trabajadores en negro que echaron, por eso les da 9,1. ¿Qué le respondemos, Martín Calos? Y al cuñado que cuestiona los números del INDEC y se pregunta, ¿serán ciertos? A ver, el INDEC hace esta encuesta tal como está diseñada ahora, desde 2003, la encuesta es mucho más anterior, y la pregunta no discrimina el desempleo según si uno está registrado o no registrado, es decir, si el empleador, que es quien tiene esta responsabilidad y el deber legal de registrar a su trabajador o trabajadora y pagar las cargas sociales, los impuestos asociados, en definitiva la jubilación, las vacaciones, la RT, etcétera. Bueno, el empleador que tiene ese deber, si lo registró o no al trabajador. Eso no se mide junto con el mismo indicador que el desempleo. Es decir, el desempleo te pregunta si tenés o no trabajo en la última semana, si trabajaste una cierta cantidad de horas en la última semana que te hayan pagado o una cierta cantidad que no te hayan pagado y cuenta como trabajo voluntario, ¿no? Esa es la pregunta. Y cuando parece que la mesa ya está terminando, que los argumentos ya están puestos y todos se están retractando un poco, Martín Calos, el economista al que llamamos para que hoy se siente en la mesa familiera, cierra con esto. Después se mide, aparte, si ese trabajo es registrado o no registrado. Pero cuando se está contabilizando el desempleo, se está mirando pura y exclusivamente la pregunta, ¿trabajaste en la última semana? Y entonces ahí no se está ocultando ni si tuviste un trabajo que lo que te dan a cambio es, por ejemplo, algún tipo de programa social que venga con trabajo asociado, o si trabajás en una forma no registrada, precarizada, que tu empleador realmente está incumpliendo la ley y está incumpliendo tus derechos como trabajador o trabajadora. Todo eso va después. El desempleo se mide específicamente preguntando, ¿en la última semana trabajaste? Y se calcula diciendo, bueno, quienes no trabajaron, quienes querían trabajar y no trabajaron, quienes buscaban trabajo y no lo encontraron, respecto del total de personas que trabajaban o buscaban trabajo, según lo declararon ante esta encuesta que se llama Encuesta Permanente de Hogares y la hace el INDEC continuamente. Este fue el aporte de Nenes de Antes para que puedas discutir con fundamentos esta noche o mañana en el almuerzo con amigues, amigos o con familiares. Cuando te encuentres con, viste, ese abuelo socialista, por ahí uno tiene una tía gorila o el primo neutro, sí, que todos tenemos, y bueno, y que hoy contó con la ayuda para entender de Martín Calos, el economista Martín Calos, a quien le agradecemos.